Cuando nos están pidiendo que determinemos los puntos de corte con los ejes, lo que realmente nos están pidiendo son los puntos exactos donde la gráfica corta tanto al eje de las X como al eje de las Y. Por lo tanto, vamos a tener dos opciones. Vamos a ver cada una de ellas. El primer caso que vamos a tener, y que es el más fácil, es averiguar el punto de corte con el eje de las ordenadas. Acuérdate que el eje de las ordenadas era el de las Y. Dice la teoría que puede haber como máximo un punto de corte con el eje OY, y esto es precisamente por la definición de función. Solamente para cada X puede haber un Y. Por eso te dice que estos puntos pertenecen simultáneamente a la gráfica de la función y al eje de ordenadas de la ecuación x igual a 0. Para calcularlos hay que tener en cuenta lo siguiente que vemos ahí, es decir, que y es igual a f de x, efectivamente, y que x va a ser igual a 0. O sea que lo que vamos a tener que hacer es, en nuestra función, sustituir los valores que nos den de x directamente por 0, y así tendremos el valor de y. Por ejemplo, si yo quiero averiguar el punto de corte con el eje de ordenadas de, por ejemplo, esta función, x cubo más 2x más 5, lo único que tengo que hacer es sustituir la x por 0, ¿vale? Por lo tanto, y va a ser igual a ¿qué? A 0 al cubo más 2 por 0 más 5. Y va a ser igual a 5. Por tanto, en esta función va a cortar en el eje de ordenadas en el punto 5. ¿Qué pasaría si al sustituir el 0 en las x me dan valores de infinito? Pues lo que pasaría en estos casos es que la función no cortaría nunca al eje de las y. Por ejemplo, en la función, esta de aquí, por ejemplo, 1 partido x, si yo sustituyo x igual a 0, lo que va a pasar es que tengo 1 partido por 0 y es igual a infinito. Por lo tanto, nunca cortaría en el eje de las y. La respuesta a este apartado sería que no corta. Podemos encontrarnos otras funciones en las que pase algo parecido. Vamos a verlas también. En este caso, si a la raíz cuadrada sustituimos el valor que hay de x por 0, lo que pasaría es que tendríamos que una raíz negativa, porque 0 menos 3 es igual a la raíz negativa de 3, y eso no existe. Por lo tanto, la solución sería igual que en el caso anterior. No corta, siempre estamos hablando, acuérdate, del eje de ordenadas, de las síes, ¿vale? Atención al signo de, por ejemplo, la raíz, porque si el signo, por ejemplo, fuera positivo, la cosa sí que cambia. Voy a poner, por ejemplo, más 3. En este caso, cuando sustituimos, quedaría x 0 más 3, por lo tanto sería el valor de la raíz de 3. Aquí sería un número cualquiera y la solución sería que la gráfica corta en el valor de la raíz de 3, el que sea. El otro caso que nos pueden pedir es que determinemos los puntos de corte con el eje de las abscisas. Acuérdate que el eje de las abscisas es el equivalente al de las x. Bien, en este caso sí que pueden haber varios, uno o ninguno. Dice, como estos puntos pertenecen simultáneamente a la gráfica de la función y al eje de abscisas, para calcularlos hay que tener en cuenta las siguientes condiciones. Igualmente, y va a ser f de x, pero en este caso lo que vamos a hacer es y igual a 0. Es decir, vamos a igualar la función a 0. Vamos a ver un par de ejemplos que te puedes encontrar y que nos pueden pedir. Por ejemplo, una función con un denominador y que sea, por ejemplo, de segundo grado. En este caso de aquí, el numerador sí que va a ser importante, no era como en el caso del dominio que vimos en la lección anterior. ¿Por qué? Porque vamos a igualar toda la función a 0. ¿Eso qué significa? Que el denominador directamente se nos va a transformar en 0 al pasar multiplicando al otro término, puesto que 0 por todo el denominador directamente va a ser 0 y nos vamos a quedar con el numerador. Lo que tenemos que hacer en este caso es resolver lo que hay arriba. Como era una ecuación de segundo grado, bien, que está incompleta, lo único que tengo que hacer es pasar al otro término y resolver. X puede ser más menos 2. Bien, eso significa que nuestra gráfica, nuestra función,
va a cortar en el eje X en dos puntos, en -2 y en +2. Esas serían las soluciones de este subapartado. ¿Qué va a pasar si tengo un polinomio de grado, por ejemplo, superior a 2 como función? Pues directamente el proceso es el mismo, ¿vale? Tienes que igualar a 0 el polinomio. Ya sabes que este tipo de polinomios puedes resolverlo de varias formas. Puedes hacer Ruffini, puedes sacar factor común, puedes aplicar la ecuación de segundo grado, si fuera un polinomio de segundo grado, o sea que tienes varias formas de resolverlo. Puedes factorizarlo. Bien, en este caso vamos a sacar factor común porque parece bastante fácil. Si podemos sacar x al cubo, multiplicaría a x cuadrado menos 3 y esto sería igual a 0. ¿Esto qué significa? O que x cubo es igual a 0 o que x cuadrado menos 3 es igual a 0. Entonces, en este caso, lo que habría que hacer es resolver este segundo apartado, que es el que nos queda pendiente. X cuadrado menos 3 es igual a 0, paso al otro término, x cuadrado es igual a 3, por lo tanto, x puede ser más menos la raíz cuadrada de 3. Bien, pues aquí tendríamos ya las soluciones. Esta gráfica, esta función, mejor dicho, cortaría al eje de las x en tres puntos, en menos raíz de 3, 0 y raíz de 3. ¿Qué pasaría en el caso en el que tuviéramos una raíz cuadrada? Bien, la forma de proceder es exactamente la misma, nos puede asustar un poco más o menos la forma de calcularlo, pero el procedimiento es lo mismo, hay que igualar a 0. ¿Y esto cómo sería? Pues elevándolo ambos términos al cuadrado. Es decir, que si elevo esto al cuadrado y esto al cuadrado, me tendría que quedar lo mismo. Bien, 0 al cuadrado es 0. Y la raíz con el cuadrado se irían, por lo tanto me quedaría solamente esto, lo único que tengo que hacer es pasar en este caso la x al otro lado y quedaría que x es igual a 5. Bien, cuando x es igual a 5, lo que va a pasar es que y vale 0. ¿Y qué pasaría si hay una raíz con denominador? Bien, el procedimiento sigue siendo lo mismo. Nos puede volver a asustar un poco la forma de calcularlo, pero es exactamente igual. Elevo al cuadrado ambos términos, 0 al cuadrado y toda la raíz con todo el numerador y denominador al cuadrado para que se me vayan. En este caso se va la raíz y lo que voy a tener que hacer es pasar el denominador al otro lado. Eso se me va a convertir en 0 porque 0 multiplicado a cualquier cosa es 0. Y solamente nos quedamos nuevamente con el numerador. Por lo tanto, 0 es igual a 5 menos x y x es igual a 5 otra vez exactamente como antes. ¿Vale? Estas serían las formas de calcular algunos ejemplos que te pueden poner. Espero que con esto sepas calcular los puntos de corte tanto en el eje de las x y en el eje de las y. El siguiente concepto, el de continuidad, es un concepto bastante intuitivo. Si atendemos a la definición, tenemos lo siguiente. Una función y igual a f de x es continua si su gráfica se puede trazar sin levantar el lápiz de papel. Bien, este es un concepto prácticamente teórico y en el que te tienes que saber este concepto para entender la continuidad. Lo vamos a ver muy bien gráficamente, por ejemplo, en los siguientes casos. En el caso de la función 1, vemos que cuando estamos trazando la gráfica, llega un punto en el que tenemos que levantar el lápiz para hacer un circulito, porque en ese punto la gráfica no está definida para luego seguir trazando la gráfica. Por lo tanto, diríamos que presentaría una discontinuidad en el punto x igual a 0. En la gráfica número 2 pasaría exactamente lo mismo. La diferencia entre la gráfica número 1 y la número 2 es que en el punto 0 sí que está definido el valor, porque sería 2, como estáis viendo aquí. Pero igualmente a efectos de continuidad sí que sería discontinua, ¿vale? A efectos de dominio, por ejemplo, sí que cambiaría, porque en la gráfica 1 sería todo r menos 0 y en la gráfica 2 sería todo r, porque el punto 2 sí que está el punto en x igual a 0 sí que está definido. ¿Qué pasa con las gráficas 3 y 4? Bien, las gráficas 3 empezamos a trazarlas y cuando llegamos aquí tenemos que levantar el lápiz para seguir por aquí con independencia de que estos puntos estén o no comprendidos.
Igualmente en la 4 vamos trazando la gráfica y tenemos que levantar el lápiz para seguir trazándola porque como tiende a infinito en 0, pues no lo podemos dibujar. En estos 4 casos decimos que la función es discontinua, no hay ningún caso de continuidad en esto. En los 2 primeros casos se habla de que la discontinuidad es evitable y en los otros 2 casos se llama discontinuidad de salto, ¿vale? Con más, lo pone en el libro con más afinación. En el caso de la gráfica número 3 el salto es finito porque pasa de un número a otro número finito. Sin embargo, en la gráfica número 4, como salta infinito, tiene un salto infinito. Bien, estos serían un poco los 4 casos que nos podemos encontrar. Siempre que hablemos de continuidad, lo que vamos a tener en cuenta es que nos van, en este curso, en cuarto de la ESO, nos van a dar siempre para que lo veamos en una gráfica, ¿vale? Cuando paséis a bachiller, los que vayáis a bachiller, veréis que esto también se puede expresar en forma de sistema de ecuaciones, es decir, de forma analítica. Te pueden dar la función de x, un polinomio, pero te pueden dar que en un punto concreto la función vale otro valor. ¿Vale? Eso es una discontinuidad expresada de forma analítica. Como digo, aquí no lo vamos a ver. Si te preguntara algo o si te pusiera algún ejercicio, yo te daría una gráfica para que me dijeras si es continua o no, y lo que tienes que expresar es si es discontinua, en qué punto. Te propongo un par de ejemplos para ver si lo hemos entendido. En el caso de esta gráfica que estamos viendo aquí, vemos que evidentemente es discontinua y las discontinuidades que más nos llaman la atención son estas de aquí. Diríamos que esas discontinuidades son de salto, ¿vale? Y en concreto de salto finito, porque los valores a los que salta la gráfica están definidos. Ojo, porque hay una tercera discontinuidad que no nos llama mucho la atención, que es esta de aquí. Ese valor, pues, es una discontinuidad evitable en ese punto, ¿vale? Que no está definida porque no tiene otro puntito en rojo en paralelo. Entonces, bueno, pues tenemos también que tenerla en cuenta. El resultado, al analizar de esta gráfica, diríamos que evidentemente es discontinua y que presenta 3 puntos de discontinuidad. En el caso primero, el de más negativo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, sería x igual a menos 5,5. Me ha salido un poco feo el 5, lo voy a borrar. X igual a menos 5,5, ¿vale? Y luego tenemos otra, esa sería esta primera, y luego tenemos esta de aquí, que será x igual a menos 3, y esta de aquí, que va a ser x igual a 2. En todos esos puntos presenta la gráfica discontinuidad. Son distintas formas de discontinuidad. Como hemos visto, en el primero es una discontinuidad evitable y en los otros dos son de salto. Normalmente no hay que afinar tanto. Con que pongáis que x es discontinua en menos 5,5, en menos 3 y en 2, estaría bien, ¿vale? Lo otro son datos para que tengáis más precisión. Vemos que hay una discontinuidad no definida en menos 5,5 y de salto finito, en concreto, en menos 3 y 2. Por último, también podríamos encontrarnos este caso, eso sería un poco más extraño, pero bueno, podríamos también tenerlo en cuenta. Evidentemente es discontinua, salta a la vista, pero aquí no hay un punto en el que sea discontinua. ¿Qué hay? Es un intervalo. ¿Qué intervalo es ese? Pues este de aquí. En toda esta zona de aquí, la función no es continua. Y además, este punto que señalo aquí no pertenece tampoco a la gráfica. Por tanto, la forma un poco de expresar el resultado, como digo, sería en intervalo. Diríamos que evidentemente la función es discontinua, ¿vale? Pero aquí lo tendríamos que expresar en forma de intervalo. Bien, sería discontinua para el intervalo desde menos 1, ojo abierto porque no pertenece, hasta 0, cerrado. Estos serían todos los casos que hemos visto posibles. Espero que ya sepas resolverlos todos. Y aquí te dejo 3 ejercicios para que puedas practicar, en el que ahora, cuando termine el vídeo, te voy a poner la solución de cada uno de ellos.